Bueno, como les decíamos, nos metemos en el Será Infomades del día de hoy con un montón de noticias. Una que nos quedó por fuera en el día de ayer y arrancamos por ahí, que tiene que ver con las elecciones celebradas este domingo 17 de agosto en el Estado Plurinacional de Bolivia, aquí nomás, nuestro estado país vecino, que celebró elecciones y con un resultado poco esperanzador para el pueblo boliviano, pero además también para la región latinoamericana, porque luego de un gobierno extenso, ¿no? Del movimiento al socialismo, del MAS, liderado por Evo Morales, y luego una continuidad que intentó buscarse en Luis Arce. Bueno, el nivel de quiebres internos en el espacio de izquierda terminó por declarando la victoria, o por lo menos encaminando un balotaje en el cual participarán dos candidatos de derecha. Ahí estamos viendo la foto, lo veíamos a Evo Morales y a Luis Arce, que esa fotito no se repitió nunca más en los últimos años. De hecho, por el contrario, una ruptura sin vuelta atrás, directamente del movimiento al socialismo. De hecho, Luis Arce, actual presidente de Bolivia, termina compitiendo bajo otro sello y, recordemos, desde su propia gestión, alentando la proscripción judicial de Evo Morales, a quien se le impide participar de esta contienda electoral el domingo pasado. De esta forma, quienes terminan alcanzando el mayor número de votos son Rodrigo Paz, una figura que no aparecía en las encuestas, como para que aquí sepamos también de cara a las elecciones cuánta legitimidad pueden tener, ¿no? Estas encuestas que leemos y que vaticinan resultados que luego nunca suceden. Bueno, Rodrigo Paz inesperadamente irrumpe y llegará a la segunda vuelta con la mayor cantidad de votos, un 32,1% sacó Paz, y seguido por Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, que ahí sí estamos entre una de las opciones de mayor, de la derecha, digamos, más conservadora de Bolivia, hijo de un partícipe de dictaduras en Bolivia, una figura, digamos, de un nepo baby de la política dictatorial boliviana, podríamos decir, que también llega a la segunda vuelta, alcanzando el 26,9% de los votos. Tercero quedaba Doria Medina, que sacaba 20% de los votos. Ahí sí la figura, se quiere, de más extrema derecha, que termina en el 20%, una figura que estuvo mucho más vinculada a lo que fue el golpe de Estado del 2019, que había tenido un intento electoral junto a Yanine Áñez. Bueno, termina quedando tercero por fuera de el balotaje, y luego lo sigue el voto nulo, voto nulo y voto en blanco con un 20%, donde se traduce obviamente el voto que iría a Evo Morales, porque recordemos que el expresidente llamó a votar de forma nula, y Andrónico Rodríguez, 8,1%, candidato de lo más cercano, si se quiere, al MAS. Es decir, que uno podría entender que si las internas no hubiesen sido de la forma en la que se dieron en Bolivia, matemáticamente podría haber habido un triunfo del MAS, también teniendo en cuenta que Paz, Rodrigo Paz, recolectó muchos votos, justamente, dicha, valga la redundancia, en La Paz, una ciudad que ha apoyado, que ha tenido fuertes movimientos originarios y sociales, y mucho voto se fue a este candidato, de votos que estaban dispersos, y como, bueno, tuvo un par de jugadas ahí Rodrigo Paz en lograr acaparar ese caudal de votos, se llevó varios que podrían probablemente haber ido para lo que en algún momento fue el MAS, que ahora queda, como decimos, totalmente desplazado, y algunos indican, bueno, un fin de ciclo, luego de, más allá, digamos, de los golpes de Estado y demás, una preponderancia de este partido indígena durante por lo menos 20 años en la política boliviana, algo que no había existido hasta el momento en ese país. Sí, no, y lo que habla sobre todo de la dificultad no solamente de continuidad del proceso, sino los costos de las internas y los costos de no ponerse de acuerdo en este caso, sobre todo con una táctica que lleva adelante, en este caso, Evo Morales, producto de su
concretamente es una habilitación, porque esto hay que decirlo, sobre todo en todos los procesos democráticos que se vienen dando en los distintos puntos de nuestra América, tenemos que siempre referenciar quiénes son quienes no pueden competir en este caso, en estos procesos. En el caso de Bolivia, Evo Morales; en el caso de la Argentina, está claro, con Cristina Fernández de Kirchner. Pero sobre todo con esta dificultad de construcción de unidad y con una táctica de frente al escenario electoral que obviamente, es simbólico, ¿no? Decir, ganó el voto nulo, ¿no? Bueno, gana el voto nulo, pero va a gobernar la derecha en Bolivia, con lo cual algo que seguramente le sirva para la construcción a posteriori a Evo Morales, es algo que concretamente, producto de las dificultades internas, bueno, lo va a pagar el pueblo boliviano cuando analicemos las primeras medidas y la reproducción de la política de quien se erija como vencedor en este balotaje. Sí, ahí obviamente con un montón de particularidades de lo que terminó siendo el proceso boliviano, ¿no? Con acusaciones al propio Luis Arce, como decíamos, exfuncionario del masismo, de él mismo impulsar la proscripción de Evo Morales, incluso con señales que dan cuenta de esto, ¿no? Como por ejemplo la participación del Ministerio de Justicia en las causas judiciales y en esas resoluciones que terminaban por inhabilitar para candidatearse al expresidente. Bueno, varias particularidades que quienes vienen siguiendo Marcha de Gigantes las habrán escuchado y que obviamente este sábado abordaremos en particular lo que fueron los resultados electorales, pero sí reconocer esto, ¿no? Se termina un ciclo por lo menos para el movimiento al socialismo, veremos qué rol empieza a ocupar con entonces una segunda vuelta que se realizará el 19 de octubre y allí entonces se verá si quien gana es Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano o Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre. Obviamente los dos con perfiles muy interesantes en los cuales profundizar, pero bueno, ahora no nos vamos a detener en ello. Como les digo, siempre que quieren saber un poquitito más de estos temas, escuchen los sábados a la mañana o revisen todo el material que está cargado en la página de YouTube. Y como hoy me vine en modo embajadora de Marcha de Gigantes, me parece bárbaro. Vamos a hablar un poquitito más, pero esto es una cuestión que vincula a la Argentina con la política internacional y se trata de quedar siendo uno de los pocos países que reivindica el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel en Palestina. De esta forma, recordarán, se espera que en las próximas semanas, en los primeros días del mes de septiembre, arribe al país el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declarado mejor dicho, condenado por la CPI, por la Corte Penal Internacional, por cometer crímenes de lesa humanidad y delitos de guerra, ¿no? Por perpetrar algo que ya excede, digamos, una contienda o una batalla militar, sino que se trata directamente del asesinato de población civil, como lo vienen llevando desde hace décadas en Gaza y en Palestina en general, pero en particular desde el 7 de octubre del 2023, con este genocidio en vivo, transmitido por todas las pantallas permanentemente y, como decíamos, denunciado y condenado por la Corte Penal Internacional, pero que la Argentina, Javier Milei en particular, alineado al 100% con esta política genocida. De esta forma fue invitado, recordemos, el primer ministro al país. De esta forma, organismos de derechos humanos denuncian esta presencia de Netanyahu y lo denunciaron penalmente en los tribunales. Las organizaciones denunciantes son Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia, la CERPAJ, que señalaron en la presentación que el gobierno israelí está desplegando un ataque masivo y sistemático contra el pueblo palestino, sin precedentes en la historia contemporánea. Destacaron que las secuelas de este ataque son atroces, incluyendo decenas de miles de vidas perdidas, más de 1 millón de personas desplazadas y un cerco que impide el acceso a ayuda humanitaria en Gaza. Justamente en el día de hoy se está volviendo a negociar un posible alto al fuego entre las fuerzas militares israelíes y la organización Hamas, a ver si básicamente el Estado de Israel deja entrar ayuda humanitaria y evita y deja, mejor dicho, frena este genocidio
por inanición, al cual está llevando a miles de personas, en particular niños y mujeres que están literalmente muriendo de hambre, literalmente. De esta forma, en la Argentina tiene su repercusión. Vimos hace una semana una gran movilización en defensa de Palestina y en este caso las organizaciones de derechos humanos lo llevan a la justicia. Era una denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini. A ver si Juli Ercolini avanza en esta causa. Fue suscripta por destacadas figuras y entidades del ámbito de derechos humanos como Tati Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Vera Jarach y Eduardo Tabani de la APDH. También familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otras organizaciones que acompañan esto. La denuncia también suma a presentaciones previas realizadas por ATE Capital e Hijos Capital que solicitaron la detención de Netanyahu en la inmediatez de su llegada al país. Recordemos que cuando cae sobre vos una resolución, una condena de la Corte Penal Internacional, depende del país si vos al pisar ese suelo lo encarcelás o no. Esto lo hablábamos la otra vez, por ejemplo, con Putin, ¿no? Que la visita de Putin a Alaska, en este caso. Claro, Putin tiene una condena internacional también, depende del país al que llegue, o Maduro también, ¿no? Por ejemplo, digo, más allá de las razones por las cuales están condenados internacionalmente, digo, hay figuras que no pueden pisar ciertos países. En el caso de la Argentina, Netanyahu, por ahora, podría ingresar como si nada, mientras en otros países es un criminal de guerra, como lo es acá también, pero estoy hablando de la legislación en sí misma. Para todos los que hablan de la importancia de la justicia y sobre todo todos estos liberales inmundos que hacen referencia a todo esto, como verán, lo único que importa, muchachos, es la política, porque al fin y al cabo lo que conduce a la justicia, incluso a la internacional, es la determinación política de los estados de si hacen oídos sordos o no a una determinación judicial, sobre todo, en este caso, de carácter internacional. Totalmente. Y además es la verdad que más allá de que lo que hace Netanyahu es un genocidio a la luz y a la vista de todos los países del mundo, en Argentina en particular, y por eso es tan importante que sean las organizaciones de derechos humanos las que estén llevando adelante esta denuncia, justamente muchas cosas que permiten caracterizar como genocidio lo que lleva adelante el Estado de Israel sobre Palestina son... no lo quiero decir en esta palabra, estoy buscando otra que no sea aprendizajes, pero son, digamos, caracterizaciones, categorizaciones que se llegaron a hacer a posteriori de genocidios realizados, ¿no? Así como fue la Alemania nazi, también lo fue la Argentina, ¿no? Y por ejemplo, el secuestro de bebés, una metodología que aplicó la dictadura argentina a la perfección y que aún todavía estamos buscando a nietos que tienen alrededor de 40, 50 años, bueno, Netanyahu está llevando lo mismo, ¿no? Y esa es una forma también de poder determinar de lo que se trata, lo que están haciendo en Palestina es un genocidio. Entonces, la verdad que la llegada de Netanyahu al país es una aberración, donde, bueno, como decimos, se va a reunir con el presidente Javier Milei. Veremos de qué forma se lo recibe o se lo malviene, como decimos acá, en vez de darle la bienvenida, se la da malvenida a Benjamín Netanyahu. Ese no es Benjamín Netanyahu. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ahí está un poquito como que recién se le despertaba y tiene como la cara un poco caída. Mirá, no parecía él. Bueno, íntimo amigo del presidente Javier Milei, el genocida Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Así que bueno, estas fueron algunas de las noticias de él Será Informades y hay mucho más, así que nos vamos a meter, si me indican por acá, o por acá, o por allá, o con quien Mati decida, con Alemanes. La comunidad de Male. Bueno, nos metemos con algo que estuvo pasando, que está pasando en Santa Fe, y es la terrible situación en la que se encuentran los recolectores de basura, porque, bueno, hay una fuerte crisis en el sector y preocupa la caída del precio del cartón. Cayó un 60% de un año para otro, es decir que está menos que el año pasado, el cartón pagan menos. Y bueno, esta crisis golpea muy duro al sector de la ciudad de Santa Fe,
el sector recolector, que son alrededor de 1.500 trabajadores del reciclado. Y bueno, esto se refleja obviamente que a nivel nacional también, porque ya estuvimos viendo acá cómo hostigan a los trabajadores que juntan cartón, a los cartoneros, a los recicladores, la policía de Jorge Macri queriendo hacerles pagar una multa por esto mismo, ¿no? Por ensuciar la ciudad, dice él, que justamente hacen todo lo contrario, ¿no? La nueva moda, ¿no? Hostigar a los más vulnerables del sistema, Sí, ¿no? Será y grabarlo, tan ¿no? novedoso. Y mostrarlo Y y humillarlos, viralizarlo, ¿no? Sí. para que todo el mundo lo vea. La Pero nueva bueno, política tecnológica. en Santa Fe lo que pasó es que la cooperativa de trabajo Reciclando Nuestros Sueños, que es una cooperativa que está muy bien organizada, la presidenta de la cooperativa es parte también de FACSIR, que es la Federación de Argentina de Recolectores, cartoneros y recicladores de acá de nuestro país. Bueno, ella forma parte de FACSIR y bueno, y también es secretaria de Reciclando Nuestros Sueños, que es un ¿cómo se dice? Un lugar de donde van y ensamblan la basura, la separan y demás, que está muy bien organizado. Tienen bicicletas, algunos tienen motos y también tienen camiones, maquinarias para poder trabajar, ¿no? De una manera ordenada y bien. Y también lo que hacen desde esa cooperativa es concientizar a la región, ¿no? Ir y concientizarlos, porque obviamente es más fácil cuando el material reciclado está separado por secos o húmedos y así entonces hace un trabajo más fácil para los trabajadores y trabajadoras. Y como es una cooperativa muy organizada, tuvieron la visita de el intendente de ahí, Pablo, ahora no recuerdo el nombre, lo voy a buscar. ¿De Rosario decís? ¿O de Santa Fe? De Santa Fe. Bueno, Pablo Hapkin. él mismo, sí. El intendente fue prometiendo, ¿no?, que iba a dignificar su trabajo, ¿no?, y marcando como punto limpio sur la cooperativa esta de trabajo. Y bueno, ellos decidieron la semana pasada cerrar Juan Pablo Poletti, me parecía. Hapkin es sí. el de Rosario. Sí, Claro, es verdad. Rosario. Juan Pablo Sí, Poletti. este es intendente del municipio. Bueno, De Santa Fe. tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no? Ya porque, bueno, ellos denunciaban, Verónica Luna, más que nada, la presidenta de la cooperativa, denunciaba que bueno, que están cobrando un potencial trabajo, ahora volver al trabajo, que no alcanza para nada y que sus ingresos, además del volver al trabajo, son de 100.000 pesos al mes por esta caída que tuvo el cartón. Y lo que mencionaban que es más preocupante es que importan basura. Las empresas de recolectoras de basura importan basura de Brasil, que eso también pone en jaque, ¿no?, al trabajo de los recolectores, que sin ayuda del Estado no van a poder sobrevivir. Bueno, ya vemos que más de 300 familias dejaron de trabajar por esto mismo, porque no llegan a fin de mes. Y bueno, es muy preocupante porque encima va creciendo la cantidad de personas que tienen que juntar basura para poder comer, porque bueno, Verónica mencionaba también en una entrevista que hay jubilados que no les alcanza obviamente el sueldo, entonces recurren a esto, ¿no?, a sumarse a la cooperativa. Y en asamblea decidieron cerrar la puerta y ahora están ahí, como veíamos en el flyer, en estado de emergencia, porque el intendente no da respuestas, ¿no? No fue, visitó el recinto y demás, pero no se ve que haya disposición como para darle una mano o laburar en conjunto, ¿no?, como debería ser, ya que son una cooperativa preparadísima para esto, con muchos equipos de trabajo y demás. Y bueno, no hay respuesta, no ven un buen futuro para esto, y es algo que se va agravando a nivel nacional en el sector cartonero, porque bueno, vemos que también los comercios ya no compran tantas cosas, entonces es menos la cantidad de cartón que se puede llegar a ver en las calles, y
es muy preocupante, la verdad. Sí, no, y que además es esto que señalás, que tiene que ver con, ahora estamos viendo esta nueva política de más que nada en las distintas capitales o en ciudades grandes de las distintas provincias, donde se ha hecho una moda apuntar como enemigo a las personas que, entre comillas, revuelven la basura porque les gusta, como quisieron instalar desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando no solamente se hace como una última alternativa de vida, en el caso de aquellas personas que buscan para comer en la basura, digamos, ni hablar, pero en este caso de aquellas personas que son recuperadores, recicladores urbanos, lo que hacen es trabajar y tratar la basura para poder disminuirla y aparte separarla y poder reciclarla. Sí. Y en vez de apuntar hacia eso y a fomentar esas cooperativas y a potenciarlas para que puedan desarrollar este trabajo que alguien lo tiene que hacer, o sea, si no lo hace una empresa que lo hace mal y presta un mal servicio, como vemos en casi todas las ciudades, donde las empresas encargadas de la basura son un desastre, en este caso se le apunta, se las hostiga, se las discrimina, se les imposibilita desarrollar su trabajo, con esto que relatás de que se les cierran los propios lugares donde guardan las herramientas y demás, se les quita el insumo y la retribución económica. Y encima se importa basura. O sea, estamos en un nivel donde el Estado, como vemos, no se corre para achicarse, sino que se corre hacia otros intereses, ¿no? Nada más que, digamos, se reformula en a quién beneficia. Sí, yo cuando leía la noticia de que importaban basura, la verdad Hace que uno no lo que... puede... Sí, yo no lo sabía. Y es impresionante, ¿no? Porque vos tenés una caída del empleo terrible que pasa todo el tiempo hay gente despedida, todo el tiempo hay gente que no llega a fin de mes, siendo jubilados toda su vida trabajando, recurriendo a estas alternativas que quedan, con todo el trabajo que también reivindicar, ¿no? El trabajo de los cartoneros, porque fue mucho laburo de años poder tener los derechos que consiguieron, y ahora es volver para atrás con las políticas de ajuste. Pero bueno, quería mencionar que desde Cartoneros Recicladores pusieron el flyer de estado de alerta y movilización, y también escribían que la cooperativa Reciclando Nuestros Sueños se encuentra en estado de alerta y movilización frente a la falta de respuesta por parte del intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Ambiente Guillermo Ferrero. El pasado 25 de marzo, durante la inauguración de Punto Limpio Sur, el intendente se comprometió públicamente a avanzar en la firma de un convenio para contratar los servicios que presta nuestra cooperativa. A casi 5 meses de ese compromiso, seguimos esperando. Contamos con maquinaria, camiones y un equipo de recicladores que día a día brindan su servicio gratuito y esencial para la ciudad. También reclamaban al municipio que cumplan con las políticas de reciclado que prometió, reduzca la disposición de materiales reciclables en el relleno sanitario, erradique los microbasurales a cielo abierto, fomente la economía circular fortaleciendo la cadena de valores de valoración de materiales. La falta de respuesta pone en riesgo la continuidad de nuestra cooperativa. No vamos a permitir que nos empujen nuevamente a trabajar en la calle sin galpón ni condiciones dignas. Tampoco vamos a aceptar la cultura del descarte que nos excluye. Ni un paso atrás. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, decían desde Cartoneros Recicladores. Y bueno, y esto que mencionabas, ¿no? La importancia que tienen en el medio ambiente, ¿no? Las personas que trabajan en el reciclado, que también concientizan al otro de cómo hacerlo, que eso también ya lo hemos mencionado, pero es un trabajo que deberían hacer desde el Estado, que no lo hacen, y encima empujan a estas personas a peores condiciones de vida, ¿no? Porque ya el salario es muy bajo. Así es, así que bueno, esto está sucediendo en la ciudad de Santa Fe, como decíamos, igual una política que se está reproduciendo en distintas ciudades de las capitales del país. Vamos a ir y volver rápidamente porque hay mucho de lo que seguir hablando en esta mañana. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera.
Volvemos para seguir charlando de esta Argentina, que nos quede, como decimos, el Estado se retira, pero más que para achicar el gasto o esas cosas que nos quieren vender, se retira para irse hacia otros sectores y beneficiar a otros sectores de la población. Y eso estamos viendo, por ejemplo, con las empresas estatales que tienen un rol fundamental en nuestra vida cotidiana y alguna que venimos cubriendo de cerca, lo que tiene que ver con su desguace, con el intento de destruirla a partir del decreto 585, que ya fue rechazado por la Cámara de Diputados de la Nación, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que como venimos conociendo también a lo largo de distintas entrevistas, tiene unas tareas súper específicas, casi imposibles de ser trasladadas a otro sector como el privado, y que es fundamental para todos nosotros y nosotras. Para seguir indagando en esto, estamos ya en comunicación con Daniel Luna, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Buenos días, Daniel, ¿cómo está de este lado? Delfina, Franco y Malena, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien, Daniel. Gracias primero que nada por tu tiempo. Preguntarte en primer lugar, porque lo venimos haciendo con todos los trabajadores y trabajadoras del INTI con los que venimos conversando, ¿en qué área te desempeñás, qué tarea realizás y qué importancia tiene esta para la sociedad argentina? Mira, yo trabajo desde hace 20 años en el área de soporte técnico acá en el Parque Tecnológico Miguelete. Estoy directamente involucrado a garantizar los servicios esenciales del INTI. Acá tenemos alrededor de 25 o 30 edificios, todos con mucha complejidad, porque, bueno, lógicamente manejan volúmenes de tensión y de agua, de gas y demás, no habitual, ¿no es cierto? No es que es la misma densidad que en un domicilio particular, ¿no? Uh-huh. Nada, hay una cantidad enorme de equipamiento que tenemos que garantizar su funcionamiento. En relación a los laboratorios que desarrollan ensayos en todas las áreas de los rubros de la producción industrial. Esto es desde lo que serían alimentos, construcciones, productos electrónicos, textiles, cauchos, bueno, lo más diverso en cuanto a la producción industrial, que es digamos, lo que se vende en el consumo masivo, ¿no? Y que, lógicamente, la población consume a lo largo de su vida. Así es. En este sentido, Daniel, venimos de que el gobierno, bueno, apunte en particular contra el INTI, entre otros organismos, ¿no? También el INTA, el Garrahan, bueno, distintos espacios de gestión pública que fueron derogados, eliminados o transformados, si se quiere, en su forma de gestión por un decreto. Esto tuvo ya su rechazo en la Cámara de Diputados y se viene una posible sesión en Senado donde la idea es que esto se rechace. ¿Qué es lo que van a estar realizando ustedes en esta línea? ¿Qué es lo que vienen discutiendo? Si están teniendo la posibilidad de hablarlo con senadores y senadoras. Sí, mirá, justamente en este momento estamos por empezar una conferencia de prensa con todos los organismos afectados por los decretos delegados, ¿no? Que fueron, como vos decís bien, rechazados en el Congreso por diputados, y los senadores tienen la posibilidad de derogar definitivamente estos decretos. Así que estamos acá con compañeros de Vialidad, de la CNRT, de el Garrahan, ahí estoy mirando los compañeros de Vialidad Nacional, ya te dije, del INTA, del Instituto de Vitivinicultura. Uh-huh. También vienen compañeros de Marina Mercante, digamos, somos, digamos, realmente hemos logrado unirnos todos en un planteo muy básico, que es el siguiente: senadores, voten por nosotros ya, no queremos esperar más, porque inclusive con el voto en contra en diputados y con la media sanción a favor, por ejemplo, de la derogación del decreto 462 que involucra al INTI y al INTA, el día de ayer el gobierno largó otro decreto nuevo que afecta directamente al INTA, y en el caso nuestro y de Vialidad Nacional, por ejemplo, no puede avanzar porque hay una cautelar a favor que suspendió todo. Pero si no, hubiesen avanzado, con lo cual los tiempos para nosotros son urgentísimos porque el gobierno está decidido a avanzar a fondo en la
mínima ventanita que tenga de hacerlo, ¿no? Ujú. Así que bueno, estamos haciendo esta conferencia de prensa con la perspectiva de movilizarnos con todo el día que se trate en el Senado. Daniel, buen día. Franco te saluda Buen de este día, lado. ¿cómo estás? Muy bien. Con respecto un poco a, bueno, uno de los caminos, como bien decías, es apurar a esta derogación, sobre todo a los representantes del Poder Legislativo en el Senado. Por otro lado, lo que han sido las distintas cautelares que recurren sobre otro poder del Estado, en clave de regulación también del Poder Ejecutivo. Con respecto a las decisiones que ya fue tomando el Poder Ejecutivo Nacional a través de todos estos decretos, ¿qué esperan para el después? En caso de que sea positivo la votación en el Senado y se logre dar de baja algunos de los decretos y sobre todo, bueno, siguen vivas las cautelares, pero sobre todo con las acciones que han tenido ya los decretos del presidente Javier Milei, ¿cómo sigue todo ese camino? Mira, nosotros es muy interesante la pregunta porque en realidad lo que nosotros estamos esperando ahora del Senado es que derogue estos decretos para que no desaparezca la institución tal cual la conocemos. Ahora, eso no implica que el gobierno no avance sobre las funciones del instituto. De hecho, ya lo ha hecho. Hace poco tiempo, Sturzenegger salió a festejar que se acababan las regulaciones sobre pilas y baterías, por ejemplo, algo que es absolutamente grave para la población. Argentina fue un depósito de basura de baterías del mercado mundial hasta los años 90 o 90 y pico, hasta que salió la ley de regulación de baterías y pilas. O sea, la producción industrial de todo el mundo mandaba en los productos las pilas podridas o que no cumplían ningún tipo de reglamentación. Y eso es un peligro para la salud pública, por ejemplo. También han sacado regulaciones en las autopartes. Entonces, la seguridad en los vehículos que la gente utiliza no está garantizada en gran parte. Bueno, nos van sacando funciones con el objetivo de después decir, bueno, miren, el INTI no cumplió las funciones, no sirve para nada. Por ejemplo, fíjense lo que está pasando con el fentanilo, por ejemplo, sí, ¿no? El gobierno digamos, aplica una política de vaciamiento del ANMAT o del INTI o de cualquier organismo público y después sale a acusar de que no se hicieron los controles correspondientes. Entonces, es una política realmente criminal y muy preocupante porque la está llevando adelante el Ejecutivo Nacional, no es que se le ocurre a un diputado por ahí perdido, ¿no? Así que bueno, es grave realmente lo que está pasando y entendemos que esto, si logramos un triunfo en el Senado, bueno, tendremos mejores condiciones para prepararnos para los conflictos que vengan, ¿no? No te olvides que también otro elemento importante para nosotros es nuestro salario. Tal cual. Y el gobierno tiene congelado el salario de los profesionales técnicos y auxiliares del INTI desde que asumió. Así que imagínate que hay gente que está yendo porque no le alcanza la plata. ¿Cuánto es el cálculo, Daniel, que hacen en relación a la pérdida de su salario con respecto a esto que nos decís de que desde que asumió este gobierno no hubo aumento? No, mirá, desde que asumió el gobierno con la evaluación inicial, ¿no? De enero del año pasado, nosotros perdimos prácticamente el 40% de nuestro salario, 37%, hay cálculos entre el 33% y el 40%. Es una cosa imposible de sostener. Imposible de sostener además porque, bueno, las cifras que el gobierno publica, nosotros podemos científicamente corroborar que son falsas, porque vos, si no te meten en el cálculo inflacionario, el aumento del alquiler o el aumento de los servicios y demás, bueno, es un engaño digamos, a cielo abierto, ¿viste? Por eso muchos trabajadores acá tienen 2 y 3 empleos, por ejemplo, pues no llegan a fin de mes. Claro. Y para no terminar, como dice Milei, siendo un cadáver en la calle, bueno, la gente va sumando horas de trabajo, lo cual también es un problema porque disminuye la calidad en cuanto a, digamos, la posibilidad que tenés vos de dar clases en una universidad o en un secundario o de trabajar en buenos
en buenas condiciones cuando haces un ensayo de seguridad industrial, ¿no? Sí, y que Pero estamos bueno, hablando también de incluso poner sí. en riesgo la vida de los propios trabajadores, más allá de la sociedad y de lo que implica que esa tarea no se realice, también trabajar más cansados con equipamientos pesados, con equipamientos grandes, digo, también es una cadena, Sí, ¿no? por supuesto. de peligrosidad que es cada vez peor. Te agradecemos, Daniel, por estos minutos, por hablar con nosotros. Entonces, ahora en un ratito arranca la conferencia de prensa reclamando al Senado que acelere, ¿no?, los tiempos de esta sesión. Sí, tenemos alguna información de que puede tratarse este jueves, Ajá. pero bueno, todavía no está confirmado, y bueno, todos los que estamos involucrados en esa sesión tan importante, estamos hoy acá en el INTI para pedir que aceleren los trámites. Así que bueno, Bien. les agradezco mucho la comunicación. Un A vos, abrazo grande. Daniel, Un por fuerte el abrazo. tiempo, un abrazo a vos y a todos los trabajadores ahí del INTI y de todos los sectores, como nos comentaba Daniel. Entonces, una conferencia de prensa en unidad de los distintos sectores afectados directamente por estos decretos que lanza el gobierno, los que apuró, ¿no?, cuando se le venía el fin de las facultades delegadas, y otros que lo vienen haciendo no por decreto, pero sí por vaciamiento, como es por ejemplo el caso del Garrahan, ¿no?, de las universidades, ¿no?, que al no destinarle presupuesto se ven imposibilitadas también de funcionar normalmente. Entonces, ahora en esta conferencia de prensa están trabajadores del INTI, del INTA, del Garrahan, universidades, CONICET, Vialidad Nacional, Cultura, CNRT y Marina Mercante, reclamando a los senadores y senadoras que voten en rechazo de este decreto que, como decíamos, ya tiene el rechazo de la Cámara de Diputados. Es así que necesita estos 2/3 de ambas cámaras para ser rechazada la decisión del presidente, y ahí ya no tiene opción de volver a derogarlo. Así funciona la República, señor presidente Javier Milei. Si le gusta, bien, y si no le gusta, va a tener que decretar la monarquía, no sé, porque mientras tanto la República funciona de esta forma. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bien, nos metemos. ¿Puede ser que arrancó la campaña electoral o yo estoy en un ¿Viste? loop permanente donde las noticias van y vuelven? Es como sacar a Nisman del cajón. Claro. ¿Viste cuando viene una campaña electoral y sacan a Nisman del... Muy gráfico. Hay una frase... Pero literalmente, Sí, ¿viste? sí, Como... sí. Hay una frase muy buena que es Ajá. cuando no hay pan, por lo menos que haya circo. Ajá. Y de esa causa vamos a hablar, de quizá uno de los emblemas de el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina, la complicidad con el poder político, la articulación con los servicios de inteligencia y obviamente la pata alcahueta de los medios de comunicación, siempre necesaria para no solo reproducir la información, sino aportar lo necesario acorde a generar un clima, sobre todo en año electoral, porque nos vamos a ir 7 años para atrás, Delfina y Male, y sobre todo para toda la oyentada y los malardos y malardas que están de aquel lado. Quizá algunos no se acordarán de la causa de Cuadernos. Si yo digo Cuadernos, algunos dirán, o fugazmente se acordarán de algunos cuadernos que en su momento existían, que no existían, que se habían quemado, que en Gloria. realidad hay Sí. fotocopias. Estamos hablando... Los Gloria, los Gloria. sí, exactamente, los cuadernos Gloria. Estamos hablando exactamente de la causa Cuadernos que llevó adelante ni más ni menos el fiscal Carlos Stornelli junto con el juez Claudio Bonadío, conocido, fallecido en 2020, sin obviamente dar ninguna declaración alrededor de esta causa, como de tantas otras que lo tuvo como uno de los ejemplos de la persecución política que hacían sectores del Poder Judicial a algunos funcionarios. ¿Por qué decimos que es una causa emblema? Bueno, porque tuvo ni más ni menos que un funcionamiento en el cual en 2018, pleno gobierno de Mauricio Macri, cuando ya habían ganado las elecciones y donde también se había ido al Fondo Monetario Internacional, resulta que esa denuncia en la que un chofer de un funcionario, de Roberto Barata, más específicamente, funcionario que fue parte del Ministerio
de Infraestructura, que tenía como ministro a Julio De Vido. Dice este señor Oscar Centeno, chofer de Barata, dice, ex militar y relaciones con la policía y también con algunos sectores de los servicios de inteligencia, podríamos decir concretamente, dice haber escrito y llevado apuntes de distintas transporte de bolsos con coimas que se han cobrado alrededor de la obra pública. Esto es lo que dice este hombre que está en el medio, que es Oscar Centeno, en una primera declaración. Allí aparece a su derecha el fiscal Stornelli, y otro de los personajes importantes que también le vamos a pedir a Mati Marchi que ponche es al periodista, o mejor dicho, operador mediático, Diego Cabot, del medio La Nación, que se ha encargado de llevar adelante esta investigación y obviamente aseverar que los cuadernos de Centeno son reales, existían, y él dice que los tuvo en su poder. Dice que los que fueron parte de que él tenía esos cuadernos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando Centeno va y declara, primero su abogado queda fuera de la reunión que extrañamente mantiene con el juez de la causa y el fiscal, con Bonadío y con Stornelli. Sale de este lugar y no solamente que le dicen a su abogado que los estaba esperando afuera, o por lo menos lo dejaron afuera, usted no es más el abogado. Centeno sale y declara, y ahí empieza a una serie de declaraciones un poco contradictorias, ¿no? Por un lado plantea que los cuadernos fueron quemados, que él los quemó y se encargó de quemarlos en su totalidad. Él dice, los estuve atizando durante un rato en el fondo de mi casa. Luego dicen que aparecen estos cuadernos y bueno, ¿qué es lo que sucede? O por lo menos, ¿qué es lo que decían estos actores del Poder Judicial y del Poder mediático en la Argentina? Bueno, que en los cuadernos aparecían registros de empresarios importantes relacionados a contrataciones o licitaciones con el Poder Ejecutivo, y que a partir de ahí lo que hacía Centeno tenía un registro de que iba con un bolsito, buscaba la coima y se iba con el bolso de la plata, y estaba la ruta, si se quiere. Uno de ellos es Jorge Balan, el de la empresa de electricidad Seco, ¿no? Exactamente, es uno de los que aparece como arrepentido, porque acá hay otra de las figuras que aparece en esta causa. ¿Cuál es la figura que aparece en esta causa? La figura que aparece en esta causa es la del arrepentido. Algo por lo que fue muy cuestionado el funcionamiento jurídico, sobre todo de la mano del fiscal Stornelli y del juez de la causa, como decíamos, Carlos Bonadío. Ni más ni menos que 49 prisiones preventivas llevaron adelante. Prisión preventiva directamente es, ¿aparece tu nombre en este cuaderno? Que es de la corrupción, automáticamente yo libro una orden de detención para vos. De esta manera fueron detenidos empresarios de la Argentina, miembros o exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Barata, José López, Juan Pablo Schiavi, entre otros. Empresarios como Carlos Wagner, que es expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Shediac, por ejemplo, y empresarios también que estaban relacionados al negocio de la energía, como Gerardo Ferreira, de Electroingeniería Sociedad Anónima, que hemos hablado en su momento cuando se dictó su sobreseimiento en la causa. Hemos hablado con él alrededor de cómo funcionaba este Poder Judicial y sobre todo cómo funcionó esta causa, que lo tuvo no solamente detenido, sino lo que él destacaba, entre otros elementos, Ferreira, dueño de Electroingeniería Sociedad Anónima, que tiene las 2 licitaciones de la obra privada más importante que tiene la Argentina todavía parada, que son las 2 represas hidroeléctricas en Santa Cruz, la Zepernik y la Néstor Carlos Kirchner, que es con capitales chinos y que todavía está parada principalmente por el macrismo. A su vez, Ferreira, de Electroingeniería, como se ve en pantalla, era dueño de una radio, en la cual obviamente había muchos colegas que denunciaban parte del lawfare y de la persecución política, entre otros, por ejemplo, el colega Ari Lijalad, que trabajaba en ese momento en Radio del Plata. Bien, lo que decíamos entonces de cómo funcionó esta causa fue empezar a
detener y pedir las detenciones preventivas de todos los que aparecían en esos cuadernos. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es el efecto noticioso del día de hoy? Que Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, luego de 7 años, realizaron peritajes sobre estos supuestos cuadernos que Diego Cabot recuperó de las cenizas, porque eran supuestos cuadernos que, insistimos, Centeno había quemado. Cabot los recupera de las cenizas y aparecen. ¿Qué es lo que dice Gendarmería? Que hay tachaduras, que hay cosas que no escribió Centeno, concretamente. Con lo cual, ¿qué es lo que nos confirma? Algo que venimos diciendo. Salieron a escribir los cuadernos para construir una causa, para judicializar la política, para meter en cana a funcionarios y sobre todo para trabajar alrededor del eje de la corrupción en pleno escenario electoral. Tenemos, querido Mati Marchi, un fragmento. Primero vamos a ver en la mesa de Mirta Legrand a Diego Cabot. Es un fragmentito corto en el cual están presentes en la mesa algunos periodistas, en el cual se habla alrededor de esta causa. Y vamos a ver ni más ni menos que la reacción misma de Diego Cabot y sobre todo la interpelación que hacen otros periodistas al respecto de una causa que, insistimos, plagada de irregularidades. Claro, y además, pero es que hombre haberse tomado ese trabajo, ¿no? Centeno, sí. ¿Por qué lo eligió usted para comentarle? Él en su momento, él en su momento tuvo, nosotros periodistas, bueno, Luciano lo sabe tanto como yo, somos siempre instrumento de alguno que quiere decir algo, sí. Es así, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que verificar, o nuestra tarea es ver si eso que efectivamente está ahí puesto pasó o no pasó. Claro. Él lo que hace en su momento tenía temor porque a todo su grupo, al grupo que trasladaba, se había ido el kirchnerismo del poder. ¿En la calle Uruguay y Juncal no llevaba nada? Llevaba de todo. Todo. De todo. Llevaba de todo, es el departamento donde vivió el matrimonio. Bien, parte de lo que dice un poco Diego Cabot es, tratar de recurrir en la veracidad de todo esto. Bueno, en parte del peritaje que hace Gendarmería, parece que a Diego Cabot se le han pasado algunos aspectos alrededor de los cuadernos, sobre todo lo que hace referencia, insistimos, a las tachaduras, correcciones, utilización de corrector conocido como Liquid Paper. Se acomodaron los cuadernos. Hay cuadernos que son anillados, como veíamos hace distintos tipos de cuadernos, parece que utilizaba el señor Centeno, o que fabricó el periodista Diego Cabot. Por ejemplo, el que vemos en pantalla tiene un anillado en el medio. Lo que plantea incluso este peritaje informático es que están al revés las tapas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que se encargaron de desanillar el cuaderno. Ponerle las hojas correspondientes en el medio con las inscripciones que querían realizar, tachar los nombres en algunos en los que aparecía un nombre de pila, ponían otro para hacer referencia a una persona en particular. Entonces lo que hay y lo que acaba de elucidar la Gendarmería Nacional, el peritaje caligráfico, es concretamente que hay manos de tercero. No dice el nombre, pero saben que hay una persona que el juez Martínez de Giorgi se encargó de judicializar, que es Jorge Bacigalupo, procesado en 2023. ¿Por qué lo procesó a Jorge Bacigalupo? Conocido de Centeno, y amigo íntimo, ¿no? Un ex policía retirado. Bueno, concretamente porque lo acusaba de esto, de haber sido la persona que interfirió en el libro que se dice parte de los cuadernos. ¿A que no saben qué pasó con Jorge Bacigalupo? En julio del 24, la Cámara Federal porteña le dictó la falta de mérito, concretamente por esa acusación. Cámara Federal porteña que, si no recordarán mal, Bruglia, Bertuzzi y Llorens son los que la integran, producto de que el macrismo los puso a dedo cuando era gobierno. Así que una causa emblema
emblema de la corrupción macrista. Recordemos, el fiscal Stornelli, amigo y también acusado por el espionaje ilegal con Marcelo D'Alessio, el falso abogado, y parte de lo que ha sido una operatoria judicial que persiste hasta hoy en día y que, insistimos, intentan ponerle fecha de juicio y de comienzo de juicio a causa Cuadernos el 6 de noviembre, ¿sí? Post elecciones, pero sobre todo para buscar una condena más a sectores del poder político y obviamente con una terminal concreta que es Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Sí, y obviamente estas causas que reaparecen cada vez que estamos en una época electoral. Así que, bueno, esto es un repaso de lo que fue esa causa que hoy reaviva en la agenda argentina. Vamos a ir a la tanda, 10:10 de la mañana, 10:12 en realidad, para que no se nos confunda ningún confundido. Ya volvemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para